Bienvenido a otro video sobre cómo resolver ecuaciones de dos pasos. Este video tratará con ecuaciones de dos pasos con fracciones. Recuerde, al resolver una ecuación lineal de dos pasos, el objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Lo haremos sumando o restando primero para aislar el término variable. Y luego multiplicaremos o dividiremos en orden para aislar o resolver la variable. Y luego, paso 3, debemos verificar nuestras respuestas. Es importante recordar que para mantener la igualdad, debemos realizar la misma operación a ambos lados de la ecuación. Entonces, número 1, tenemos 2x más 1 4 igual a 3 5. La variable está en el lado izquierdo de la ecuación, así que nuestro objetivo final es tener x igual a algún valor numérico. Entonces, para aislar la variable aquí, tenemos que deshacer estos dos y deshacer este 1 4. Tenemos que preguntarnos, ¿de cuál podemos deshacernos sumando o restando? Bueno, lo contrario de más 1 4 es menos 1 4. Entonces vamos a tener que restar 1 4 en ambos lados de la ecuación para empezar. Entonces restaremos 1 4 aquí y restaremos 1 4 aquí. Más 1 4 menos 1 4, eso es 0. Entonces tenemos 2x a la izquierda igual. Aquí tendremos que obtener un denominador común, que será 20. Entonces multiplique esto por 4 sobre 4, eso nos dará 20. Multiplique esto por 5 sobre 5, eso nos dará 20 en el denominador. Entonces vamos a tener 12 20 menos 5 20. Así que vamos a tener 2x iguales, esto será 7 20. Y aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Esto se adjunta por multiplicación, por lo que lo contrario de multiplicar por 2 sería dividir por 2. El problema es que esto está en forma de fracción por aquí. Entonces, en lugar de dividir por 2, podría ser útil si multiplicamos por el recíproco. Entonces dividir por 2 1 es lo mismo que multiplicar por 1 2. Tenga en cuenta que cuando hacemos esto se alinea muy bien en el lado derecho. En el lado izquierdo, esto también se simplifica muy bien. Estos dos se simplifican, por lo que tenemos una x, o solo x. Y en el lado derecho, nada realmente se simplifica aquí, por lo que podemos multiplicar en la parte superior que será 7 sobre 20 veces 2, por lo que 7 40. Sería nuestra solución. Sigamos adelante e intentemos con otro. Aquí tenemos 2 5x menos 1 2 es igual a 3 5. Una vez más, la variable está en el lado derecho, por lo que nuestro objetivo final es que x sea igual a algún valor numérico, y podríamos deshacer el menos 1 2 si agregamos 1 2 en ambos lados. Ese será nuestro primer paso. Este 2 5 se adjunta por multiplicación, por lo que tendremos que deshacerlo en el segundo paso. Entonces, nuevamente, para deshacer el menos 1 2, agregaremos 1 2 en ambos lados. Entonces esto sería 0, por eso lo hicimos. Entonces tenemos 2 5x iguales. Aquí tenemos que tener un denominador común. Entonces será 10. Multiplica esto por 2 2. Multiplique esto por 5 5. Observe que ambos denominadores son ahora 10. Vamos a tener 6 10 más 5 10. Así que vamos a seguir escribiendo esto de nuevo. Tenemos 2 5x es igual a 11 10. Este 2 5 se adjunta por multiplicación, pero de nuevo en lugar de dividir por 2 5, vamos a multiplicar por el recíproco. Entonces multiplique ambos lados por 5 2. El lado izquierdo se simplifica perfectamente. Nos quedamos con una x, o x. En el lado derecho, los 5 y los 10 se simplifican. Este sería 1, serían 2. Parece que tenemos 11 4. Esto está perfectamente bien para una respuesta y es correcto, pero es una fracción impropia. Podríamos convertir esto en un número mixto tomando 11 y dividiendo entre 4. Hay 2 4 en 11, que serían 8 con un resto de 3. Eso nos dice que 11 4 es equivalente a 2 y 3 4. Cualquiera de las respuestas es correcta y en forma más simple, solo las incorrectas y las mixtas. Número 3. Tenemos 1 4 es igual a 3 5x menos 5. Ahora nuestra variable está en el lado derecho,
por lo que cuando terminemos tendremos un número igual a x a la derecha. Entonces, mirando el lado derecho, ¿qué podemos deshacer sumando o restando? Podríamos deshacer menos 5, realizando la operación opuesta o sumando 5. Entonces agregaremos 5 a ambos lados de la ecuación. Entonces agregaremos 5 a la derecha y agregaremos 5 a la izquierda. Pero cuando pongo más 5 a la izquierda, voy a poner más 5 1 porque voy a tener que obtener un denominador común aquí. Entonces el denominador común aquí será 4. Entonces multiplicaré esto por 4 4. Entonces a la izquierda vamos a tener 1 4 más 24 iguales. Tendremos 3 5x y luego menos 5 más 5. Eso es 0. Por eso lo hicimos. Sigamos adelante y escribamos esto de nuevo. Observe que estoy mostrando bastantes pasos, pero si me ayuda a obtener la respuesta correcta, preferiría mostrar más pasos que menos. Entonces, para aislar x, tenemos 3 5 veces x. Así que podríamos dividir por 3 5 pero en su lugar multiplicaremos por el recíproco. O multipliqué por 5 3 en ambos lados. Echemos un vistazo al lado izquierdo. Esto se simplifica aquí. Hay 1 3 en 3 y 7 3 en 21. Parece que eso es todo. Entonces a la izquierda, tenemos 35 4. Y a la derecha, nuevamente son recíprocos. Entonces 5 5 y 3 3, todo sería una x o solo x. Esta es nuestra solución y nuevamente es una fracción impropia. Avancemos y practiquemos la conversión a un número mixto. 35 dividido por 4, eso va a entrar 8 veces. Con un resto de 3. Esto es equivalente a 8 y 3 4.